Buenas tardes. ¿Sí me oyen todos? Gracias. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas al seminario de difusión de los viernes del posgrado en Ciencias Genómicas. Pues como saben, este seminario es para que ustedes pues tengan acercamiento con investigadores de otras instituciones que vengan a exponer su trabajo, a lo que se dedican. Y bueno, pues el día de hoy tenemos como invitada a la maestra Paulina. Bueno, ella amablemente aceptó a venir a dar esta charla. Les va a hablar, como ya vieron en el título, de nanobiosensores, y me voy a permitir leerles un poquito acerca de su trayectoria. El título de la charla pues es Nanobiosensor, es el futuro pensar en pequeño. La maestra Paulina Hernández Garcés es miembro del Laboratorio de Nanotecnología e Ingeniería Molecular de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Ixtapalapa. Es maestra en Ciencias en Ingeniería Biomédica aplicada a la nanotecnología por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesora del área de Ingeniería Biomédica en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Ixtapalapa, desde el 2019. Ha colaborado con diversos grupos de investigación en el área de sensores, nanobiomédicos y biotecnológicos, que van desde sensores en E. coli, en agua potable, hasta sensores en el papel por inmunocitoquímica. Se ha desarrollado altamente en el área de divulgación científica, enfocada en la difusión de la importancia de la nanotecnología y su impacto en el futuro de la ciencia. Bueno, pues le cedo el micrófono. Al final de la charla pues va a haber un espacio para preguntas o dudas que ustedes tengan. Espero que sean bastantes. Y bueno, pues le doy nuevamente la bienvenida a la maestra y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme. Buen día a todos. Voy a intentar ser bastante autocontenida, ya que no son temas que ustedes manejen tanto. Voy a intentar no detenerme, pero si tienen alguna duda, apúntenla, pónganle ahí un pin y la resolvemos al final de la charla. Entonces, lo primero que quiero comentarles es el hecho de los biosensores. ¿Qué son los biosensores? Bueno, son estos equipos que vamos a utilizar para detectar un analito, pero eso ya se hace desde hace mucho tiempo. Se generan, perdón, está apagado. No enciende, perdón. Bueno, se generan desde hace mucho tiempo por medio de análisis. Ajá. Pero es que quiero cambiarle la diapositiva. Ajá. ¿Qué crees? Que no está conectado esto. Se genera por medio de otro tipo de instrumentos mucho más grandes, como los que hay en muchos laboratorios. ¿Quién no se ha hecho un estudio de sangre para detectar diferentes niveles que se pueden cuantificar en su sangre, como electrolitos, glucosa, colesterol, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, antes de entender cómo vamos a generar esta cuantificación, nosotros nos enfocamos sobre todo a nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? Bueno, es el estudio, diseño y creación de síntesis, manipulación y aplicación de materiales nanotecnológicos a través del control a nanoescala. ¿Qué es la nanoescala? Nosotros vemos siempre a tamaño macro. Vemos personas, vemos a nivel, lo más que podemos nosotros enfocar es una hormiga, las cualidades de una hormiga, tal vez la yema de sus dedos. Si ustedes se enfocan bien, pueden ver la yema de sus dedos. Eso es a nivel micro. Todavía nuestro ojo nos puede dar esa ligera detección, pero si queremos ver todavía un poco más, podemos usar equipos como los microscopios que nos ayudan a ver a niveles un poquito más pequeños. Estos sería como el tamaño de un glóbulo rojo, una bacteria, incluso un virus, muy pocos.
pero todavía podemos llegar más allá y ver átomos, ver moléculas. ¿Cómo podríamos hacer eso? Utilizando la nanotecnología, usando métodos, instrumentos que se crearon específicamente para ver a esos niveles tan pequeñitos. Esto, si nosotros empezamos a aplicar la nanotecnología a este tipo de bioanálisis que les comentaba al principio, podemos hacer que estos análisis, que son bastante grandes y que todos supongo han visto en sus laboratorios, son equipos grandes, ocupan una mesa completamente, incluso un laboratorio. Todo eso, utilizando nanotecnología, se puede reducir cada vez más. Esto le dio un inicio, al principio no usando nano, pero sí miniaturizando estos procesos. Alrededor de los años 60 se empezó a utilizar la palabra sensor, que es un inicio de estos bioanálisis, pero de forma un poco más portable, un poco más pequeña. ¿Qué es un sensor? Entendamos qué es un sensor. Bueno, si nosotros tenemos un analito, algo que queremos saber si está presente o no, lo vamos a requerir un receptor que nos diga que ese analito está presente. Luego le vamos a generar una traducción por medio de un transductor para generar un procesamiento y una respuesta de que nos diga que está o no el analito que quiero detectar. Estos sensores están básicamente en todos los equipos que ustedes utilizan en los laboratorios. Pero si hablamos de biosensores específicamente, tenemos que hablar de que estas secciones van a ser muy específicas. En el caso de los elementos de reconocimiento o receptores, vamos a tener de tipo catalítico o por afinidad. Los catalíticos van a estar dados por detección de células, enzimas o tejidos. Los de por afinidad van a detectarnos anticuerpos, proteínas, receptores o ácidos nucleicos. Entonces, ahí ya empezamos a generar divisiones entre los tipos de biosensores. Luego, el transductor vamos a tener de varios tipos: el óptico, acústico, electroquímico, piezoeléctrico, magnético, colorimétrico y mecánico. Entonces, podemos crear un sensor agarrando algo que yo quiero detectar en este elemento de reconocimiento, mi analito, y buscando el transductor específico para la función que yo quiero que haga mi sensor. Los componentes de un biosensor los vamos a poder tener para diferentes tipos de lo que yo quiero analizar. Puedo ser desde muestras médicas, muestras alimenticias o muestras de contaminantes. Entonces, aquí clasificamos nuestros sensores dependiendo del analito que queremos encontrar. También lo podemos clasificar por el tipo de bioreceptor, donde los principales van a ser ácidos nucleicos, anticuerpos, virus y proteínas. Bueno, los anticuerpos también son unos tipos de proteínas, pero con respecto a estas proteínas nos referimos más a lo que son proteínas específicas para la detección celular o enzimas. Enzimas que van a ayudar a detectar de forma muy particular algún bioelemento. Vamos a tener el tipo de transductor, los más ocupados en la actualidad buscando el tipo de artículos que se están realizando en esta época, alrededor de los últimos 5 años, son los electroquímicos, los piezoeléctricos y los ópticos, siendo en estos últimos de 2 variables diferentes: ópticos, que se pueden utilizar sin ningún equipo extra, es decir, que el resultado se puede dar meramente por la visualización ocular, o ópticos que requieren un equipo extra para generar un análisis de este cambio óptico que genera este sensor. Ya lo vamos a entender un poquito más conforme avancemos. Y finalmente, el procesamiento de datos. El procesamiento de datos puede ser
tan complejo como el creador quiera. Puede generar o requerir de una amplificación de la señal o no requerirla. Sobre todo los ópticos, hay muchos que no requieren una amplificación de la señal. La señal es lo suficientemente evidente para que podamos reconocerla. ¿Quién no se ha hecho una prueba de COVID? O una prueba de embarazo. Seguramente alguien ya tuvo una en sus manos. ¿Qué sucede? Esto es un sensor que da una respuesta colorimétrica evidente. Entonces no necesita un amplificador para que uno vea la rayita de positivo, ¿verdad? Ahora, ya hablando de biosensores, aplicando la nanotecnología, vamos a enfocarnos en que el sensor va a diferir entre sí dependiendo del analito que se quiera detectar. Si yo quiero detectar algo a nivel micro o nano, porque también se les denomina nano, por el tipo de modificación que se les genera a estos sensores, pero van a detectar cosas a nivel micrométrico como células que tienen tamaño micro. ¿Y cómo hago esta detección? Bueno, este tipo de micro-nano sensores enfocados a la detección celular, lo que hacen es que utilizan sensores metálicos o semiconductores que van a ser nanomodificados en la superficie con algún parámetro que me ayude a detectar a mi célula que yo quiero analizar. Si yo quiero detectar una célula neuronal, va a tener algún tipo de proteína que me ayude a fijarme a la membrana celular y evite que ésta se mueva. O en el caso de, no sé, una bacteria como la E. coli, la que da la salmonela, la Helicobacter pylori, estas se pueden utilizar aptámeros, que son pequeños cachitos de secuencia de ADN que modifican la superficie del electrodo y de esta forma se pescan a la pared de la membrana y la puedo yo detectar. Otro tipo de sensores que se pueden hacer, biosensores, son los moleculares. Estos en general van a detectar cadenas de ADN o proteínas o moléculas muy pequeñitas como glucosa, algunas hormonas, colesterol, estas moléculas o macromoléculas que tenemos presentes en el cuerpo, o también contaminantes inorgánicos que pueden llegar a detectarlos. ¿Y cómo lo van a detectar? Bueno, vamos a tener un material, este material puede ser metálico, puede ser inorgánico o puede ser orgánico, como la celulosa, el papel, y lo que hace es que genera una modificación de la superficie por métodos nanotecnológicos, ya sea por la utilización de nanopartículas, el uso de nanotubos, los más utilizados sobre todo son los nanotubos de carbono. En las partículas sobre todo tienden a utilizarse oro y plata porque son metales inertes y no tienden a generar tanta interacción, y los nanopilares, que básicamente es generar una modificación del material provocando que el material se encime en sí mismo, generando pequeñas montañitas en donde se va a depositar el material que nosotros queremos detectar. Los sensores, ahorita les voy a dar una breve idea de la mayoría de los sensores que se ocupan en la actualidad y por qué es importante empezar a pensar cada vez más en pequeñito. Los sensores electroquímicos son sensores que van a tener, pueden tener cualquiera de estas dos modificaciones y que los vamos a ver básicamente ya en la actualidad en nuestras manos. ¿Quién no ha tenido en sus manos un sensor de glucosa, un glucómetro? En la actualidad donde vivimos, y la mayoría de las personas son diabéticas o conocen a una persona diabética, conocen un glucómetro. Básicamente este es un sensor electroquímico, el cual va a requerir una pequeña gota de una muestra
para detectar el analito, en este caso la glucosa. También tenemos otro tipo de sensores que ya se pueden utilizar directamente en la piel. Este también es un sensor de glucosa que se incrusta en la piel del sujeto utilizando pequeños nanotubos de polímeros que se encajan en la dermis y de esta forma están todo el tiempo sensando la glucosa y envían la respuesta directamente a su teléfono vía Bluetooth. Entonces, muy fantásticos. Este tipo de sensores electroquímicos tienen una limitante. Requieren de un equipo muy grande para generar la respuesta de su censo. Bueno, esto ya no. ¿Por qué? Porque pues, primero se tuvo que trabajar con el equipo grande, se localizó una ventana de oportunidad en donde se podía detectar estos cambios de glucosa o estos picos y pues básicamente es una instantánea de la glucosa fluctuante en nuestro cuerpo. Pero no en todos los elementos que se pueden detectar por electroquímica se puede hacer esto, ya que lo que hace el equipo de electroquímica es inyectar voltaje y observar el cambio de corriente generado por procesos de oxidación y reducción del material en un electrodo serigrafiado que tiene un electrodo de trabajo, un electrodo de tierra, y lo que van a hacer es ver estos movimientos de oxidación-reducción del elemento que va a analizar. Este tipo de sensores se pueden hacer tanto en materiales duros como algunas, perdí el nombre, en unos cerámicos, en algunos tipos de cerámicos, pero también en la actualidad se han podido imprimir en materiales mucho más dúctiles como polímeros, como es el caso de este. Si se dan cuenta, son electrodos serigrafiados, pero se pueden manipular. Y eso ha provocado que también se puedan poner en otro tipo de polímeros que puedan transferirse a la piel, generando lo que conocemos como wearables o usables, que son sensores que van a poder detectar. Este sensor en particular también tiene sus sensores de trabajo y el de tierra, y lo que van a hacer, bueno, referencia y tierra, y lo que van a hacer es cuantificar el cambio de los electrolitos generados durante una sesión de ejercicio en el sudor. Entonces, estas ventajas lo tienen. Pero, ¿qué tiene que hacer la persona que usa este equipo? Bueno, pues básicamente ponerse los electrodos y conectarse al equipo gigantesco que tienen en el laboratorio. No es algo que puedan tener per se en casa. Luego, existen sensores de tipo microfluídicos. Estos sensores han dado la ventaja de que la manipulación de materiales a nivel de micro y nanoescala ha ayudado a que procesos que llevan mucho tiempo y mucho trabajo en un laboratorio, como es el generar un proceso de una ELISA, el generar una incubación, el hacer un proceso de electroforesis, todo eso que lleva mucho tiempo, que requiere equipo especializado, que requiere que la persona tenga un entrenamiento muy específico, lo puedan realizar con estos polímeros que ya están bien diseñados. En este caso se agregan las muestras, se agrega la muestra, se agrega otras muestras, se genera un proceso de mezcla de la muestra y finalmente se puede analizar, ya sea extrayendo el resultado o ahí mismo conectándolo a un sistema de lectura. Se tienen sensores, a estos tipos de sensores se les denomina lab on a chip. ¿Por qué? Porque básicamente hacen lo que cualquiera podría hacer en un laboratorio, súper equipado, en algo del tamaño de un chip de teléfono, muy pequeñitos. Son plásticos o pueden ser vidrios que están nanomodificados haciéndoles canaletas que pueden ayudar a generar, como en este caso, procesos de mezcla como si fuera un reactor, o en este caso de acá,
en el que se va generando un movimiento continuo de la muestra, como cuando nosotros ponemos una muestra en un Eppendorf y la ponemos a agitar durante 2 o 3 horas. Bueno, no es necesario, porque necesitan una muestra muy chiquitita y básicamente hace exactamente lo mismo en lo que termina de recorrer la muestra mi cristalito. O hay unos mucho más complejos, como el que les muestro en esta imagen, en donde cada cubito va a tener un proceso diferente para la muestra, desde mezclado, separación, calentamiento, reacción, incubación, todo lo que a la persona se le ocurra, lo puede montar en este tipo de aditamentos. Muchos de estos aditamentos lo que necesitan estos sensores es bombas de aire que van a ayudar a mover nuestra muestra a través de todos sus diversos compartimentos para llevar a cabo este tipo de análisis ya mucho más elaborados. Y finalmente regresamos a los wearables, en donde también se pueden utilizar este tipo de microfluídicos, diseños para detectar analitos. En este caso, este tipo de sensor lo que hace es que tiene una canaleta en donde va absorbiendo el sudor y va generando análisis bioquímicos de diferentes muestras, dando respuesta de tipo colorimétrica. Y obviamente, pues si tenemos unos y tenemos otros, ¿por qué no mezclarlos? Entonces existen los sensores microfluídicos y electroquímicos. Este es básicamente la segunda generación del que les acabo de mostrar, solo que en este caso ya no solo tiene los canales que absorben el sudor, también tiene un proceso electroquímico que ayuda a cuantificar los cambios de los niveles de electrolitos en el sudor. Y pueden ser tan simples como se desee o tan complejos como pues a la persona se le ocurra. Pero todo esto sí tiene una ventaja. Tiene la ventaja de que elimina los pasos para realizar estos procesos, como por ejemplo si se hace un ELISA se requiere de llenado de 16 pozos, se tienen que hacer lavados, se tienen que hacer paros, se tiene que meter otro reactivo, se tiene que analizar esto y son alrededor de unas 4 a 8 horas de trabajo en el laboratorio, cuando este tipo de sensores lo obtienen en alrededor de 10-15 minutos en promedio. Entonces, este tipo de sensores son un adelanto gigantesco para los laboratorios y minimizar el tiempo de proceso de las muestras. Y ahora sí, vamos a lo más bonito, los sensores en papel. Los sensores en papel son nanobiosensores que van a utilizar como substrato papel. Y la ventaja de estos sensores es que la imaginación es el límite. Existen sensores que van a utilizar movimiento de flujo horizontal o laminal, como las pruebas de embarazo o las pruebas rápidas de COVID, o otros tipos de sensores como estos, denominados origami, que no solo van a manejar el movimiento por capilaridad de forma horizontal, sino también de forma vertical, generando procesos de mezcla e incubación, igual que los sensores microfluídicos, pero en algo tan económico y fácil de utilizar como el papel. Entonces, este tipo de sensores van a poder hacerse de muchas formas, desde sensores en forma de corte, con pasos muy delgaditos. Obviamente, todos han visto cómo se absorbe una gota de agua en una servilleta. Si yo pongo la misma gota de agua en una hoja de papel, no se va a absorber igual. Entonces, este tipo de papeles son papeles altamente hidrofílicos que van a conducir pues la muestra que yo agregué de forma muy rápida y la van a llevar a analizar a lo que yo quiera desear. Y tengo de todo tipo, pueden ser de tipo colorimétricos, lo cual me da una ventaja fantástica porque no necesito
un equipo extra para analizar estos sensores, o puedo sumarles un proceso electroquímico, en donde al papel con un plumón de grafito y pintura de plata puedo generar estos sensores de trabajo y de referencia en mi sensor y analizarlos también de forma electroquímica. O utilizando un sensor serigrafiado, ponerles encima una base de papel y tener ambos, un sensor tanto colorimétrico como electroquímico. Entonces, básicamente, este tipo de sensores se pueden hacer tan complejos como se desee. El papel tiene la ventaja de que nos puede ayudar a monitorear tiempos, creando compuertas. Estas compuertas son tan fáciles de hacer como cortar un cachito del papel. Cuando han jugado aburridos en lo que esperan su comida y antes sacaban el popote de su cachito de papel y se hacía todo arrugadito y le echaban agua y se estiraba, lo mismo sucede con este papel. Si yo lo mojo y yo le generé un corte, supongamos que está en esta posición, cuando se moje el papel, va a bajar y va a permitir la conducción de mi líquido, generando procesos de compuerta, dando tiempo a recombinar o a incubar los diferentes analitos que yo quiero detectar. Ahora, les voy a mostrar un poco los ejemplos de sensores que hemos desarrollado dentro del laboratorio de nanotecnología e ingeniería molecular, para que sea un poco más claro las ventajas que nos da el papel sobre los otros tipos de sensores. Entonces, son de fácil uso, son portátiles, bajo costo, necesitan muy poco material de modificación. ¿Por qué? Porque únicamente se va a utilizar la modificación en la zona de reacción que nosotros vamos a analizar. Casi todos los sensores en papel van a tener 3 zonas base, que es la zona de agregado de muestra, la zona de conducción de muestra y la zona de modificación. La ventaja que nos da el papel es que la mayoría de las veces, dependiendo del diseño y simplemente por el grosor del papel, nos va a dar un movimiento de flujo laminar y entonces nos va a asegurar que nuestro analito va a llegar desde la zona de agregado de muestra hasta la zona de reacción. Este tipo de sensores nos van a dar respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque en cuanto el sensor se seque, vamos a tener nuestra respuesta colorimétrica y la vamos a poder evaluar. Insisto, regresamos a las pruebas de COVID y de embarazo. ¿Cuánto tiempo tardan? Una tarda 5 minutos, la otra tarda 20 minutos. Realmente no tardan mucho tiempo en darnos una respuesta colorimétrica, ya sea positiva o negativa. Casi todas las respuestas pueden ser binarias, pero vamos a ver que también se pueden hacer un poco cualitativas o cuantitativas. Y finalmente, lo más importante de estos sensores son completamente biodegradables. En la actualidad es algo que buscamos mucho. ¿Por qué? Porque si ya no cabemos, menos cabemos con toda la basura que generamos. Y este tipo de sensores son completamente biodegradables, ya que su base, que es papel, se degrada. Las modificaciones para generar barreras hidrofóbicas y el contenido hidrofílico también es biodegradable. Lo único que podría generar ahí como un pequeño impacto sería los nanomateriales utilizados para su modificación, pero la zona de reacción es tan pequeñita que aunque juntáramos, no sé, cientos de estos sensores, la cantidad de nanomaterial juntado no llegaría ni a 1 gramo, por lo cual no genera un impacto tan grande a nuestro sistema como los otros tipos de sensores, ya que están hechos a base sobre todo de materiales que no son biodegradables, sobre todo polímeros. En el laboratorio hemos desarrollado varios diseños. Este es el más popular que nosotros tenemos, que es el ojos de búho. Este sensor tiene el tamaño de 2 monedas de 5 pesos puestas en paralelo. El de arriba tiene el tamaño de una moneda de 1 peso y su zona de reacción es
este circulito de aquí. Entonces, ¿qué tanto material necesito para modificar esa zona de reacción? Muy poquito, por lo cual los costos se abaratan mucho una vez que se empieza la producción de los mismos. Un sensor de este tipo puede llegar a costar alrededor de unos 40, 50 pesos el fabricar. Ya haciéndolo a masa, podría abaratarse más, llegando hasta los 20 o los 15 pesos. O sea, realmente es muy barato crear este tipo de sensores. Y si ven los tamaños son muy, muy chiquititos. Entonces, es bastante fácil de llevarlos a cualquier lado. Realizar un estudio de sangre a alguien que vive en la sierra es muy difícil, por lo cual este tipo de sensores de primera instancia para los pacientes o para analizar agua, analizar comida, buscar metales pesados, utilizando esta tecnología, puede ser mucho más fácil transportarlo a áreas de difícil acceso. ¿Cómo se generan estos sensores? Bueno, les voy a explicar un poquito de la fabricación. Hay muchas más, pero voy a englobar las más comunes. La primera es generar barreras hidrofóbicas con parafinas. ¿Cómo se genera esto? Bueno, la principal, que ya está patentada por el doctor Wong, es utilizar una impresora que su tinta es a base de parafinas, por lo cual se imprime el diseño y posteriormente a un procesamiento térmico, la parafina va a permear dentro del papel y va a generar canales que van a cerrarse en la base del papel. Entonces, así nos forma básicamente un canal por donde va a avanzar nuestra muestra. Otra de las formas es utilizando sellos metálicos. Se pone el papel, encima se pone una hoja de papel encerado y se genera un sello en un aditamento metálico. Este aditamento metálico se tiene que calentar y posteriormente se pone sobre estas dos hojas, generando que la cera permee hacia el papel. Y la última, pues la más básica de todas, utilizar un crayón de cera, generar el diseño y generarle un proceso térmico para que la cera permee y nos deje libre nuestra área hidrofílica. Otra forma es la generación de sensores en 3D. ¿Cómo sucede esto? Bueno, básicamente se utilizan patrones generados en computadora y cortadores láser. Estos cortadores láser nos dan los sensores, como ya les había enseñado, de este tipo, que quedan recortados, generando sus propias paredes para avance. Pero los 3D, utilizando este tipo de tecnología, lo que hacen es que van generando diversos procesos, no solo de forma horizontal, sino también de forma vertical. ¿Cómo van pegando estos diversos procesos o niveles de mi sensor? Bueno, se agregan hojas de parafina entre cada capa y posterior a un tratamiento térmico, estos quedan adheridos entre sí y sellados a la vez, para de esta forma evitar el drenamiento y que avance como yo deseo que avance mi muestra. Otra de la forma es utilizando solventes y procesos de plasma y sobrecalentamiento con UVB para generar positivos o negativos del diseño que yo quiero generar. Entonces tengo mi papel, utilizo una máscara para tapar el área que yo quiero modificar, le agrego un líquido, se le puede agregar por spraseado, o sea, un spray, se le puede agregar por pintado, este se calienta con UVB y posteriormente me queda mis barreras hidrofóbicas. Otra de las formas es hacerlo a la forma inversa. Literalmente tengo todo mi papel, lo lleno de estos solventes que me van a generar la barrera hidrofóbica,
estos químicos que me van a generar la barrera hidrofóbica, y luego pongo un enmascaramiento en donde voy a agregar un solvente que me va a eliminar esos químicos, generándome mi zona hidrofílica. Entonces son diferentes procesos y depende de lo que se quiera diseñar. Y finalmente, este tipo de sensores básicamente lo que hacen es que yo tengo una lámina de papel encerado y utilizando solventes o abrasión láser, elimino la capa de cera de ese papel para generar mis zonas hidrofílicas. Entonces, son este tipo de sensores. Muy importante para el diseño de biosensores o nanobiosensores que utilicen estos procesos es la ingeniería microfluídica. ¿Por qué? Porque nos interesa ver cómo es que nuestro analito llega de la zona de agregado de muestra hasta la zona de análisis de la muestra. La única forma de asegurar que todo nuestro analito va a llegar de un punto A un punto B es utilizando flujo laminal. Este flujo laminal me asegura que todo va a ir en una sola dirección, pero no siempre va a suceder así. Hay veces que vamos a tener flujo turbulento, como en el caso de este sensor. La idea es que se genera una mezcla, porque yo agrego mi muestra y agrego diferentes sustancias que van a mezclarse con la misma. Entonces, a mí me interesa que se mezclen bien. Entonces, no me interesa tener flujo laminar, me interesa tener un flujo turbulento. Esto me lo va a dar el número de Reynolds, que está directamente relacionado con la viscosidad y con la densidad de mi muestra. Entonces, necesita primero caracterizar bien la muestra que ustedes quieren agregar, ya sea sangre, saliva, orina, agua potable, agua de lodo, dependiendo de la muestra que ustedes quieran analizar, necesitan hacer un análisis microfluídico de el tiempo de llenado y la velocidad del flujo en ese tiempo de llenado para determinar que su sensor es viable y está diseñado de forma robusta. No importa si yo varío la viscosidad o la densidad de mi muestra, mi sensor va a seguir trabajando igual. En el caso de el sensor que yo desarrollo, utilizo saliva humana para el análisis. ¿Qué se hace? Bueno, pues primero se evalúa el sensor con agua simple y sencilla. Y después se utilizaron tres tipos de salivas artificiales, modelos de salivas artificiales, que modelan la composición, la viscosidad y la densidad de la saliva humana. Y finalmente se prueba directamente con la saliva humana. Pero para esto, obviamente, se tiene que caracterizar cada uno de los fluidos que yo voy a utilizar para poder modelarlos y verificar que mi número de Reynolds se encuentre menor a 1 y siempre tenga flujo de tipo laminar. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo realmente se está llevando a cabo? Porque yo puedo estar generando una modificación y realmente estoy generando una modificación. Cuando estamos trabajando a nivel tan pequeñito, a nivel nano, pues se trabajan con microvolúmenes muy pequeñitos. Entonces estás agregando gotitas de nada. ¿Cómo sabes que no es nada? Bueno, pues se utiliza nanotecnología para identificar que lo que estás haciendo realmente se está llevando a cabo. La primero que se ocupa es ver la superficie del sensor que estás modificando para ver que realmente estás haciéndole un cambio. Y para eso se ocupa microscopía de fuerza atómica. La microscopía de fuerza atómica básicamente es una agujita que va a recorrer toda la superficie a nivel nanométrico e incluso puede llegar a ver a nivel atómico. Eso hace este microscopio. Y entonces, si metemos las muestras, vamos a ver un cambio en la rugosidad de mi sensor. Si yo solamente tengo papel, solamente tengo mis muestras, le hice un tratamiento térmico. ¿Qué les pasa cuando se planchan el cabello, mujeres? Se aplasta. Y
a veces, si no acomodan bien el cabello, algunos cabellos quedan ahí todos chuecos y raros. Bueno, pues lo mismo sucede con las fibras de celulosa del papel y hace que se vean de esta forma cuando la aguja del AFM la pasa por él. En este caso, ya tenemos la modificación de el ELISA, bueno, Nano ELISA que yo ocupo, que es básicamente poner proteínas en nanopartículas de oro y dejarlas suspendidas por fisisorpción. Y cuando yo agrego el analito en mi fluido, en este caso saliva artificial, estas van a relacionarse entre sí y van a generar una unión, ya que voy a tener dos tipos de anticuerpos ligados a nanopartículas, cosa que se vio en el AFM. Cambia la rugosidad, ¿por qué? Porque todas las nanopartículas se encuentran suspendidas en las fibras de celulosa y también se ven las aglomeraciones generadas por la interacción entre las diversas nanopartículas. Otro análisis que se realiza es el de microscopía hiperespectral. La microscopía hiperespectral básicamente es un microscopio óptico, pero con una cámara hiperespectral pegada hasta arriba, que lo que hace es que me muestra la luz emitida por cada elemento que conforma mi muestra. Es decir, que si yo tengo elemento A, B y C, A me va a dar un espectro, B me va a dar un espectro diferente al de A y C me va a dar un espectro diferente a los dos anteriores. ¿Por qué? Porque son distintos, no son los mismos. Básicamente es como cuando nos vemos todos, hay, en su grupo seguramente hay dos chicas, pero las dos se ven diferentes, una es rubia y la otra es morenita, una usa lentes y otra es chaparrita. Entonces todo es diferente y lo percibimos diferente porque la luz rebota diferente en cada elemento. Lo mismo sucede con el microscopio hiperespectral. Entonces, en este caso se hizo el análisis y se observó el papel simple, sin ninguna modificación, después de agregado el Nano ELISA y una vez que se agregó el analito. ¿Y qué sucede? Que vimos diferentes conformaciones y obviamente se veían zonas muy brillantes, como pueden ver aquí. Hay zonas que brillan solitas por el papel, pero ya cuando se agrega la modificación, esas zonas se atenúan y cuando se agrega el analito, estas zonas vuelven a aparecer. Entonces se hizo análisis de esas zonas brillantes y se obtuvo, bueno, primero en los filamentos sin brillos y se obtuvo esta respuesta de los espectros. El papel, en rojo el papel con la modificación y en verde el papel con la modificación y el analito, en este caso cortisol. Cuando se revisan las zonas brillantes que desaparecieron en la modificación y luego volvieron a aparecer, observamos que hay un artefacto en el espectro alrededor de los 450 y los 600 nanómetros. Cuando empalmamos ambos gráficos, podemos observar que hay un cambio bastante brusco, obviamente en la amplitud, pero tanto en la modificación como ya con el analito, no hay cambio en la curva más que en esta sección. Y posteriormente, ya no les puse los resultados aquí, se hizo análisis de cada uno de los elementos de la modificación y se observó que las nanopartículas de 20 nanómetros, que son las que se utilizan, brillan alrededor de esta frecuencia, lo que significa que mis nanopartículas se están aglutinando. Y finalmente, este es otro de los análisis que pueden dar mucha respuesta dentro de los sensores en papel, que son el FTIR, que es un estudio por infrarrojo con transformada de Fourier, y ATR. El ATR básicamente lo que es un cristal que ayuda a difractar el láser y de esta forma no analizo una sola sección, sino analizo un área
grande. Entonces tengo mucho más muestra para analizar y me da este tipo de gráficos, muy monstruosos, muy tediosos de analizar. Básicamente hay que analizar punto por punto de la gráfica para verificar si hay una modificación, un nuevo pico que aparece, un incremento del tamaño de otro pico. Es muy tedioso, no voy a adentrar en ello, pero básicamente se ubican los picos que no estaban, los que sí estaban, y se relacionan con movimientos moleculares de estiramiento, rotación o agitación. Lo que observamos fue la presencia en esta sección de picos que no se encontraban, como en la onda de 2911, generado por X3, que está acá, y nos da la muestra de que existe una modificación. Eso nos da clara idea de que hay una modificación, porque no aparece en ningún lado, no aparece en el papel solito, en el papel cocinado, obviamente en la modificación sí, que es la curva gris, y en el papel con el analito aparece, pero muy atenuada, entonces casi no se observa. Pues ahí podemos estar claras de la modificación. Y posteriormente, en el 2388, observamos un pico que solamente se encuentra cuando yo agregué el analito, lo cual habla de la interacción del ELISA directo, probablemente de la interacción de los dos anticuerpos entre sí. Por lo cual podemos decir que estamos llevando a cabo una detección segura generado por estos anticuerpos. Y, punto importante, las curvas de calibración. ¿Cómo sabemos que lo que estamos midiendo nos está dando esta respuesta que queremos? Bueno, en los sensores de papel casi siempre son de tipo óptico su respuesta, y tenemos sobre todo el cambio de color, en donde vamos a ver un cambio en la intensidad de color y casi siempre se mantienen con base a un control. Tenemos otro tipo de sensores, como son los de flujo paralelo, que lo que van a hacer es generar una respuesta dependiendo de la interacción que va a ir haciendo paso por paso, como son las pruebas de embarazo o las pruebas de COVID, en donde se tienen diferentes analitos situados a distancias durante el paso del flujo laminal y que nos van a dar diferentes respuestas, generando siempre una colorimétrica de control para determinar que estamos midiendo, bueno, que el sensor está viable para poder utilizarlo. Existen otro tipo de respuestas colorimétricas en donde la respuesta se va atenuando, como es este caso, donde yo agrego mi solución con mi analito y de repente todo se colorea, pero conforme va pasando el tiempo, el color va disminuyendo y únicamente me queda coloreada mi zona de reacción, dándome una respuesta certera de lo que yo estoy realizando. Y también dándome un tiempo de latencia evidente para que no haya confusión de no, sí es positivo. ¿Te diste cuenta que realmente pasó el tiempo? No, yo digo que sí ya pasó, no. Este tipo de sensores dan esa ventaja. Dan la ventaja de que no le dejan al sujeto el chance de equivocarse en el tiempo de reacción. Y finalmente hay sensores que van a generar cambios colorimétricos muy evidentes y todos han trabajado con ellos. Tiras de pH, tiras de glucosa, que van a generar cambios desde un color verde muy clarito hasta un marrón gigante, o desde un rosita hasta un verde. Entonces pasan por toda una gama de colores que van a dar una respuesta dependiendo de la intensidad. Entonces, este tipo de sensores, estas respuestas, son hasta cierto punto, si bien cuantitativas, porque podemos determinar concentraciones con respecto a cambios colorimétricos, también son de tipo cualitativas, porque no podemos decir un número exacto de concentración de nuestro analito. Por eso tenemos el caso de los sensores en donde va a haber una combinación con otro tipo de técnicas que nos den una cuantificación exacta.
Uno de esos casos son los sensores electroquímicos, que lo que van a hacer, yo ya les había comentado, es que tras agregarles un voltaje, va a generar una resistencia el material y el analito, y vamos a observar un cambio de corriente dependiendo de la concentración de ese analito. Y la otra es, pues obviamente, utilizar sensores que nos van a dar una respuesta numérica directa, como el glucómetro, ¿no? Pero para eso primero se tuvo que hacer un análisis de este tipo y fijar la ventana en donde se encontraba la normalidad de las personas sanas, abrir un poquito más esa ventana y poder trabajar ahí, en ese rango de voltaje, para determinar las concentraciones de ese analito en específico. Pero desgraciadamente no en todo se puede generar este tipo de ventanas, porque hay veces que la respuesta electroquímica no está dada solo por un pico, sino está dada por dos o por la atenuación del pico, y aunque tengas el mismo voltaje no puedes observar estos cambios. Entonces hay que revisar verificar estos asuntos y ver si es posible acotar esta ventana de trabajo. Y finalmente, pues, la utilización de smartphones. Últimamente está muy en auge, sobre todo con sensores en papel. ¿Por qué? Porque nos dan la ventaja de que todos tenemos una pantalla en nuestras manos y podemos generar un análisis desde colorimétrico y hacer una correlación de cambio de color mucho más específico que la que nos puede dar nuestro ojo, porque obviamente el cambio de color es subjetivo, y más, por ejemplo, en los hombres que evolutivamente no tienden a diferenciar tonalidades de colores, y no solo los hombres, también yo me incluyo ahí, yo veo, todos dicen, eso es salmón y ya es rosa, pero bueno, sucede, y esto puede generar un cambio o una interferencia con la cuantificación que se pueda dar. Entonces, un smartphone, una máquina, determina qué color es. Y de esta forma pueden ustedes tener una medición cuantitativa, porque ya se hace un programa especial que relacione cambio de color con concentración. O hay ya también gente que se mete a la electrónica y todo y genera pequeños aditamentos para smartphones que funcionan como bases electroquímicas, como si fuera un sensor de glucosa, que inyectan voltaje que sacan de la pila del teléfono para generar estas interacciones o estas respuestas y poder hacerlo de forma cuantificable. Bueno, finalmente quiero hablarles del laboratorio en donde yo trabajo, que es el Laboratorio de Nanotecnología e Ingeniería Molecular dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pertenece al Departamento de Química del área de Electroquímica en la delegación Iztapalapa y está a cargo del doctor Nicola Batina. Aquí está la página del doctor, que no se ve, es nicolabatina.com, si gustan buscar para ver los diferentes trabajos que se hacen ahí, y este es mi correo por si tienen alguna duda. En la presentación únicamente puse los diferentes ejemplos de los sensores que existen, pero cada uno tiene un proceso citoquímico para detectar diferentes analitos. El que esté interesado en que le comente a alguno de ellos, por favor, mándeme un correo para que yo les haga ya llegar el artículo de esa imagen. Ahora, en el Laboratorio de Nanotecnología e Ingeniería Molecular hemos desarrollado un sensor de E. coli en agua potable, el cual ya tiene una patente, un sensor en base papel para la detección de cáncer de mama con saliva humana, la cual también ya tiene una patente. Se está desarrollando un sensor base papel para la detección de estrés crónico, de estrés hormonal crónico, es decir, detección de cortisol, la hormona del estrés, y un sensor para la detección, un sensor electroquímico para la detección de cáncer de colon. Entonces, tenemos bastante tiempo ya trabajando en los sensores y la verdad, quien guste visitarnos para ver tanto las instalaciones como
Si tienen alguna idea de colaboración, son bienvenidos, pueden enviar un correo o visitar la página del doctor. Y pues eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Paulina por esta brillante presentación y bueno, ahora pasemos a la sección de preguntas, dudas, comentarios, quejas o reclamos. Sí, soy. Bueno, muchas felicidades y bueno, mi pregunta es, ¿cuál sería una limitante en costos de realizar estos biosensores o sensores? ¿Limitante a qué te refieres? Ajá, ¿sería muy costoso realizarlo, llevarlo al mercado? Pues mira, realmente lo costoso no es realizarlos. Es obviamente costoso en tiempo, hombre, porque pues hay que diseñarlos, hay que caracterizarlos. O sea, no es un trabajo fácil de hacer y lleva alrededor de unos 3, 4 años generar un prototipo beta, el cual ya puedes patentar y a lo mejor vender. Y ya una farmacéutica o alguien se dedicará a invertirle dinero y llevarlo al mercado. Ahora, el costo de producción depende de qué utilices, depende del analito, si es un analito que puede ser caro o no caro. En mi caso, yo utilizo anticuerpos específicos para cortisol y estos anticuerpos, el vial puede salir hasta en 12,000 pesos, pero ese vial te sirve para hacer miles de sensores, pero obviamente caducan y entonces pues ahí ya pierdes tiempo en volver a comprar, y pues obviamente en la actualidad, pues aquí en México, en el país donde vivimos, pues no siempre hay el suficiente subsidio para estar comprando a cada ratito este tipo de viales. Ahora también puede ser el costo de los nanomateriales que tú ocupes para modificarlos. En el caso del sensor electroquímico que se está realizando de cáncer de colon, lo que se ocupa para generar la nanomodificación son cadenas complementarias de ADN, las cuales también salen caras. Entonces, pues resulta un gasto importante. Pero si lo ves ya a la larga en monto de producción, ya que va a empezar a producirse, pues estos costos se abaratan. O sea, ahorita, en la actualidad, un sensor a mí me cuesta producirlo, no sé, unos 100 pesos más o menos. Si lo empezamos a producir en masa, puede llegar a costar 20 pesos producirlo. Obviamente, pues ya venderlo, pues te lo van a vender en 200, ¿no? Pero puede ser bastante económico ya producirlos una vez que se hagan en masa. Obviamente ahorita pues todo lo haces a mano y pues es trabajo hombre y todo, pues sí sale más caro. Entonces los costos dependen mucho del rango o el nivel de proceso en el que te encuentres y de los materiales que ocupes. Y Cosma, con estos sensores, ¿se podrían reemplazar ya varias pruebas químicas de laboratorio? Claro que sí, que no se hizo una prueba rápida de COVID. Alcen la mano. Todos nos hicimos una prueba rápida de COVID cuando un PCR por COVID te tarda 24 horas, tarda 20 minutos. Obviamente es una prueba rápida y es como que la primer ventana. Si sales positivo, pues sí recomiendan que te hagas una PCR para confirmar que eres positivo. Pero en general yo creo que todos nos quedábamos con el sí soy positivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. O por ejemplo, la prueba de embarazo. Se hacen una prueba de embarazo y pues no solo se quedan con la prueba, pues van a ver al ginecólogo, van a ver, hacerse una prueba de sangre. Son pruebas iniciales. Entonces es para que la persona no se encuentre en obscuridad, como el cáncer de mama. En el cáncer de mama, la idea básica era que en muchas regiones de México las mujeres no tienden a tocarse por idiosincrasia, porque no los dejan los maridos, o se hacen los análisis en la clínica, pero les queda súper lejos y ya no regresan. Esta prueba es una prueba rápida, le escupen, les da la respuesta y entonces el riesgo de que tengan cáncer de mama es alto, se ve, y entonces la persona va y se atiende, salvando una vida con el simple hecho de escupir. Entonces, para eso sirven este tipo de sensores. Bueno, muchas gracias.
Bueno, hola, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Mi pregunta también va en cuestión a, como decía el compañero, con relación a producción en masa, ¿no? Veo que ya tienen patentados algunos biosensores, y mi pregunta es si ustedes han experimentado en tratar de ir hacia alguna startup o tienen pláticas pues de echar a andar. Creo que aquí en México pues se está despertando un poco ese interés para echar productos nacionales y que no haya fuga de pues, proyectos así para el extranjero. Pues mira, la patente ya la tenemos, pero como son cosas que se han realizado en el laboratorio por parte de la universidad, la patente también es por parte de la universidad. Entonces, la encargada de vender la patente es la universidad. Entonces, pues hasta que la universidad no la venda, no podemos hacer nada. Obviamente, sí se están buscando oportunidades para llevar proyectos que aún no estén patentados, para poder llevarlos más allá y que no se queden solamente en papel, como pasa con muchos proyectos aquí en México. Y una última pregunta, ¿este papel que utilizan para los biosensores, papel de procedente de madera? ¿Procedente de qué? ¿De madera? Sí, está hecho con fibras de nanocelulosa, de hecho es un papel que yo creo que todos conocen, es papel filtro. Muchas gracias. Buenas tardes. En relación a los biosensores para detección de cáncer, nos menciona que es con una gota de saliva, pero ¿qué es lo que identifica el nanosensor? Ok, las células de cáncer de mama específicamente tienden a generar una enzima, bueno, un incremento de una enzima que tenemos presentes todos en el cuerpo, que se llama lisina. Entonces, este sensor lo que detecta es ese incremento de lisina, y que como la saliva es un ultrafiltrado de la sangre, pues obviamente se puede detectar con mucha facilidad en saliva. Obviamente las concentraciones, a diferencia de la sangre, pues son extremadamente pequeñas, por lo cual las concentraciones que tiene que identificar este sensor es a nivel de picomolar. Pero pues lo que detecta es ese incremento de lisina presente por la interacción de las células de cáncer de mama. Hola, Pablo. Yo tengo una pregunta respecto, por ejemplo, en el sensor que mencionaste de estrés, sabemos que hay pruebas, lo que llaman pruebas estándar o pruebas oro. Por ejemplo, mencionaste la del COVID, que es la PCR, pero en el caso del sensor que se desarrolló de estrés, ¿cuál sería como su prueba de referencia? Ok, la prueba de referencia serían medir cortisol libre, ya sea en sangre o en orina. En orina es un inconveniente porque tienen que recolectar la orina de 24 horas. ¿Y quién va a andar cargando su botecito de pipí 24 horas? Porque es sin pérdidas, nada, no puede haber nada de pérdida. Entonces, estas pruebas solo se hacen cuando el paciente está hospitalizado. La otra es una prueba de sangre. ¿A quién le gusta que le saquen sangre? Alce la mano. Le sacamos ahorita. Todo el mundo no quiere. ¿Y qué hicieron en el primer momento de me tienen que sacar sangre? Se tensan, se incomodan, eso provoca estrés en la persona, eso provoca que se incremente el cortisol y entonces la muestra queda enmascarada. Entonces no es una buena idea. En cambio, la saliva es mucho más fácil de obtener, literalmente pones a mascar parafilm o le echas gotas de limón a alguien en la boca, le produce salivación, escupe y haces la muestra. La ventaja que tiene nuestro sensor con otros sensores es que la muestra se ocupa sin tratamiento previo. En muchos sensores primero se tiene que centrifugar la muestra o congelarla, quitarle todos los elementos formes como enzimas, mucinas y cosas que tiene la saliva para poder analizarla. Y en este caso no, literal así sale de la boca al papelito y nos da la respuesta en alrededor de unos 7 minutos. Entonces, pues es mucho más fácil que estresarte, ir al laboratorio, tomarte el tiempo para ir al laboratorio. Y pues a quién no le gustaría tener una justificante de, profe, no puedo hacer el examen. Mire, estoy en burnout. No puedo, voy a colapsar. ¿A poco no? Perdón, y otra pregunta sería respecto a las pruebas estándares, ¿los biosensores presentan mejor o igual o menor capacidades de sensitividad y especificidad?
Mira, los sensores con nanotecnología nos dan la ventaja de que no perdemos ni sensitividad ni selectividad y además hay mucha reproducibilidad. Y esa es una ventaja enorme en un sensor, que pueda ser reproducible sin importar a qué persona pues se le lleve a cabo la prueba. Entonces, este tipo de sensores tienen esa ventaja y la nanotecnología nos da esa ventaja tan enorme porque al incrementar el área utilizando nanomateriales podemos ser incluso más sensibles que las pruebas estándar, aunque sea mucho más difícil generar un proceso de cuantificación de lo mismo. Pero sí pueden ser muy, muy sensibles. En el caso de las pruebas rápidas había mucha gente que decía, no confíes en las pruebas rápidas, porque pues no hay como un PCR. No, estos sensores existen, porque ya se les hicieron muchas pruebas de que son altamente sensibles y prácticamente se pueden equiparar con un PCR. Y si lo tienes positivo, seguro el PCR sale positivo. Obviamente, como todo equipo, todo equipo electrónico y demás, puede tener fallas por el usuario y puede tener fallas por construcción o por almacenamiento, etcétera. Pero si está funcionando en forma óptima, no debe de existir una diferencia tan grande con las pruebas en laboratorios. Por eso los Lab on a Chip ahorita están en auge, porque van a ayudar a evitar todo este tiempo perdido en laboratorio realizando pruebas cuando ya se puede hacer con una gotita. Para la grabación. Hola, buenas tardes. Hola, Pau. ¿Qué ventaja tiene el uso de la microscopía hiperespectral frente a otros tipos de microscopio? ¿Qué es lo que nos da este microscopio? La ventaja del análisis de muestras. El microscopio hiperespectral lo tenemos únicamente en el laboratorio de nanotecnología e ingeniería molecular. Si alguien quiere utilizarlo, puede contactarnos y podemos revisar su muestra. Este microscopio lo que hace es que es un microscopio de campo oscuro, pero tiene esta cámara hiperespectral que nos va a dar este espectro de frecuencia de emisión intrínseca que da cada elemento. Básicamente lo que los fotones rebotan diferente en cada elemento y además tiene la ventaja de que lo podemos llevar a nivel de nanoescala. Detecta diferencias a nivel de nanómetros. Entonces podemos identificar claramente una nanopartícula de oro. Si la nanopartícula se encuentra, por ejemplo, estudios que hemos hecho con ese microscopio es con células. Entonces podemos saber si la nanopartícula está encima de la célula o adentro de la célula. ¿Por qué? Porque el espectro va a cambiar de esa nanopartícula si está encima, porque va a ser el espectro de la nanopartícula, que es muy específico para ese tipo de nanopartícula, o si es el espectro del citoplasma, cosa que otro tipo de microscopios de campo oscuro lo que van a hacer es que nos van a dar la imagen y no vamos a poder saber si esa nanopartícula está por dentro o está sobre, porque simplemente nos da la imagen. Y si está por dentro, pero bien pegadita al citoplasma, podría darnos el efecto de que está encima. Y con el microscopio hiperespectral puedes identificar claramente estas diferencias. Entonces te da una caracterización muy grande o muy específica de los materiales que conforman a tu muestra. Esto utilizando estos espectros que van a ser diferentes en cada uno de los elementos que tenga la muestra. También podemos identificar material También podemos identificar material orgánico e inorgánico al mismo tiempo, ¿no? En este caso células y nanopartículas o nanomateriales, ¿no? Proteínas, ADN. Entonces, es la ventaja con otros microscopios. Hay muchos microscopios como el AFM que dependiendo de sus variantes solamente puede utilizarse con materiales inorgánicos y los materiales orgánicos no los ve, o acuosos, tiene que ser completamente seco. Y este microscopio es un microscopio básicamente óptico, por lo cual se pueden ver muestras en fluido o se pueden ver muestras en polvo o en seco,
Pueden ser compuestas o pueden ser meramente orgánicas o inorgánicas. Entonces, este microscopio está muy bonito y la verdad es que da mucha información, tanto para la parte biológica como la parte inorgánica. ¿Alguna otra duda? Perdón, ¿qué tan viable sería poder recuperar una muestra para poder hacer un análisis posterior? Por ejemplo, si lográramos diseñar una captura para una proteína y después poderla recuperarla, ¿qué tan factible podría ser? Creo que no estoy entendiendo tu pregunta, Perdona. pero lo que entendí es que tú tienes una proteína y la quieres meter al microscopio y luego la quieres volver a usar, ¿o cómo? No, me refiero, por ejemplo, nosotros utilizamos los geles de poliacrilamida para poder obtener proteínas. Ajá. En el caso del papel, si nosotros quisiéramos recuperar esa proteína, ¿sería viable? Es difícil porque mira, podría ser si tú tienes la proteína fijada a lo mejor a nanomateriales, pero es como un poco más complejo. Pero lo que sucede es que las proteínas tienen sobre todo una zona en donde van a generar interacciones con la celulosa. Entonces, al pegarse a la celulosa, pues se quedan fijos, lo cual provoca que sea una ventaja para generar muestras, bueno, sensores muy estables, pero para recuperarlo después del papel, pues sí resulta difícil. ¿Por qué? Porque pues se fija al papel, por eso se llama papel filtro, porque pues filtra, porque elimina. A lo mejor si estuvieran todas pegadas de una forma muy específica para que esa sección de la proteína no interaccionara con la celulosa, podrían quedar resuspendidas de una vez que tú agregas el analito y a lo mejor las podrías tú obtener, pero pues realmente la cuantificación sería mínima y necesitas un equipo muy sensible para detectar esto. La verdad yo creo que es difícil, debido a que las proteínas, las enzimas, el ADN, sobre todo les gusta mucho la celulosa y por eso los hace muy estables. Por eso los sensores en papel pueden llegar a estar estables de entre 4 a 6 meses si están en refrigeración. O sea, no hay mayor inconveniente. Las muestras de embarazo, las pruebas, las compras en la farmacia, pues ahí las tienen al aire libre y sin inconvenientes y traen su fecha de caducidad, creo que es de 1 año o de 1 año y medio. Entonces, realmente se estabiliza mucho porque se fijan al papel. Entonces, yo creo que sería difícil volver a extraerlas. Sí, claro. En promedio, ¿qué tanto tiempo podría tardar yo si quisiera hacer un biosensor para alguna determinación en particular, ¿no? Depende de la complejidad del sensor, pero de diseño y de caracterización del diseño, yo auguro alrededor de 1 año y medio, 2 años. De la validación de la modificación, es decir, la primera fase que es prueba de concepto, alrededor de 1 año y medio, la caracterización ya de la modificación de forma seria, alrededor de unos 8 meses, y pues ya la curva de calibración dependería mucho del tipo de respuesta que usted quiera cuantificar, si es una cuantificación binaria, es decir, presente o no presente, como las líneas que se observan en muchas pruebas, o si es una cuantificación de cambio colorimétrico, ahí pues sí se llevaría más tiempo, entonces dependería mucho, pero en promedio yo creo que unos de 5 a 7 años, desde el inicio, que es juntar toda la documentación, toda la información previa y todo lo que se ha hecho sobre ese tipo de analito y darle para adelante, sí es un trabajo bastante largo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues si no hay preguntas, pues les damos las gracias a la maestra Paulina. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No sé si por ahí tenemos su constancia.
le hago entrega de su constancia por su ponencia y bueno, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación. Y gracias a ustedes por habernos Gracias por acompañado su atención. y pues nos vemos en el siguiente seminario de profesores invitados. Gracias.